Queridos amigos, el Trullo, la cárcel, el Meco, el centro penitenciario, están entre rejas. Koldo García y José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, el exsecretario de Organización del Partido Socialista y su principal asesor, que llegó a ser consejero de la empresa Renfe Mercancías, duermen en prisión. Koldo García y José Luis Ábalos, los presuntos cabecillas de la trama de las mascarillas, los amigos de Víctor de Aldama, amigos de conveniencia, y dos de los cuatro pasajeros del Peugeot, duermen en Soto del Real. Esta pasada noche, de jueves, ya durmieron allí y recibieron alguna visita, porque a la corrupción primaria le siguen los hechos venezolanos, los hechos de culebrón, los hechos de amor, de pantalón, de corazón y del otro. ¿Qué tal, Kai? ¿Te ha dicho algo? ¿Cómo se encuentra Pueldo? ¿Has oído a ver algo? ¿Alguna declaración? Esta mujer es Andrea, la que era novia de José Luis Ábalos, una de las personas de sexo femenino, iba a decir de género, Dios me libre, de sexo femenino, a la que se le relacionó con José Luis Ábalos después de su separación de Carolina Perles. Esta era novia de verdad, diríase, y le fue a ver, no sabemos muy bien para qué o en qué términos, a la cárcel. Una vez había dictado el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente había dictado prisión provisional para el que, reitero, había sido exsecretario de Organización del PSOE y para el que había sido el número 2 de Pedro Sánchez, la persona que tenía a su derecha en los debates electorales, en las campañas, la persona que defendió la moción de censura, esa moción de censura en la que hablaban de luchar contra la corrupción del PP, y la persona que viajaba al lado de él en el Peugeot. ¿No se enteraba de nada Pedro Sánchez? A lo mejor, dentro de un tiempo, el que termina en Soto del Real, cuando deje de ser presidente, a lo mejor, es el propio Pedro Sánchez. No lo sabemos, pero en realidad, una vez más, España se ha mirado frente a frente con el espejo y se ha vuelto a reconocer. Y se ha vuelto a reconocer por un nuevo político, en este caso el primer diputado desde el año 2019 que entra en la cárcel. Lo que pasa que en aquel momento ya eran los independentistas, que tomaron posesión de su escaño cuando estaban condenados por los sucesos de 2017, por el golpe de Estado que dieron los independentistas en el año 2017. En este caso, ha sido un diputado en ejercicio el que ha entrado en prisión y, reitero, España se ha puesto frente a frente en el espejo y se ha vuelto a reconocer como un país corrupto, como un país que sigue confiando en líderes mezquinos, en líderes que finalmente o meten la mano en la caja, en este caso presuntamente, o se dejan llevar por sus instintos más primarios. Es la cultura del pelotazo, la del político español, la del como aquí vale todo, yo hago lo que considere oportuno, la de usted no sabe quién soy yo y la de este país es nuestro mientras no se demuestre lo contrario. Los casos de corrupción tardan en avanzar, tardan en instruirse. Las investigaciones son lentas muchas veces y tardan muchos años y eso lamentablemente hace que la justicia sea menos efectiva. Hay gente como los Puyol a los que todavía no se ha juzgado. De hecho, el juicio está a punto de empezar. Han pasado años desde ese enorme foco de basura que promovieron dentro de Cataluña. Todo presuntamente, reitero. Pero la justicia tarda y esperemos que en este caso también la justicia actúe. Ellos, Koldo García y José Luis Ábalos, no han sido condenados por nada y por lo tanto no son todavía oficialmente culpables. Pero se han puesto frente al espejo, ellos también, y yo creo que se han asustado después de que el fiscal anticorrupción pidiera 24 y 20 años de prisión para ellos. Este jueves, José Luis Ábalos llegaba y Koldo García también en ese furgón a la prisión de Soto del Real. Ahí ves cómo entran en este furgón de la Guardia Civil para pasar su primera noche en prisión, en el módulo de internamiento. Unas horas antes, con 50 minutos de antelación, llegaba por la mañana José Luis Ábalos al Tribunal Supremo en otra imagen que se ha vuelto habitual durante los últimos años, la de un expolítico, una persona relacionada con la corrupción, una persona a la que se imputan 5 delitos llegando a declarar delante de un juez. Eso es
parte del sanchismo, de esta última etapa del sanchismo en la que están explotando los casos de corrupción y en el que tenemos la desgracia todavía de sufrir, de ver delante de nuestros ojos a personas como Koldo García, alguien que inició, ahí ves cómo sale del coche del vehículo junto con su abogada para también declarar en el Tribunal Supremo. El sanchismo es Koldo. Lo que es el sanchismo lo representa Koldo, y de ahí que no deje de darnos cierta vergüenza o cierto sentimiento no sé, de frustración el mero hecho de que alguien que inició su carrera como portero, como guarda de seguridad de locales, algunos de ellos prostíbulos, alguien así llegó lejos, y alguien así da vergüenza que llegara a despachar asuntos tan relevantes como la agenda de un ministro e incluso presuntamente la distribución del efectivo que recibían de aquella forma. Hay casos de informes de la UCO que ahora se me vienen a la cabeza, por ejemplo, Koldo García advirtiendo que tenían que hablar con los de Bildu por Signal. ¿De qué tenían que hablar con los de Bildu con Signal? Por la aplicación Signal. Sabes que Signal es una aplicación que hace las veces de WhatsApp, pero está encriptada totalmente, y todavía dicen no se ha logrado desencriptar ese sistema de seguridad que tiene, por lo tanto sus conversaciones son extremadamente seguras. ¿De qué tenían que hablar de los de Bildu? ¿De pacto de investidura? ¿Con Otegi, como ha publicado el periódico El Español? ¿De qué tenían que hablar? De ese contrato para la reforma, lo que publicábamos en Independiente el otro día, el contrato para la reforma del Archivo Municipal de Navarra, 1,9 millones de euros que se llevó Servinavar y lo entregó una consejería cuya titular, la señora Betancur, había sido nombrada por Bildu. Hay detalles que se nos pasan de largo dentro de esta espiral de corruptelas, pero hay relaciones, tanto del PNV como de Bildu, con esta trama, la de Servinavar y la de Acciona, que tiene que ver claramente con Santos Cerdán, nombrado en 2021 secretario de organización del PSOE. Hay detalles que apestan. Hay detalles en este caso que son absolutamente escandalosos. Ya no solamente lo de los muebles de Paqui, ya no solamente lo de las mascarillas, ya no solamente los hidrocarburos, ya no solamente Begoña Gómez, el Europa, ya no solamente lo del hermano, sino la mera presencia todavía del presidente del gobierno en Moncloa dirigiendo un país a sabiendas de que todo su entorno y la persona con la que se mete en la cama todas las noches están investigadas por la justicia. Koldo García y José Luis Ábalos, investigados por 5 delitos cada uno. Ábalos por 5 delitos, al igual que Begoña Gómez. 2 ya duermen en prisión. ¿Puede ser la próxima la otra? Luego te contaremos cómo lo ha señalado José Luis Ábalos, y hablaremos con Pilar Los Santos de OK Diario, que nos va a dar más detalles, porque ellos, ojo, y quédate, porque esto es relevante, ellos hablaron con Koldo García y José Luis Ábalos antes de entrar en prisión. En cualquier caso, son tan mentirosos y les han creído tantos periodistas, los Pedro J, los Risto Mejide, les han dado tanta credibilidad a estos, que cuando empezamos a investigar el caso de las mascarillas, por ejemplo, se reían, mientras aplaudían en primera fila, como en el caso de Pedro J, en los actos que convocaba Pedro Sánchez, como el de Casa de América. Ahí estaban Pedro J y su mujer. Eso hay que decirlo todo. Ahora van de dalides de la lucha contra la corrupción sanchista. Pero cuando empezamos con esto, se reían de nosotros. Cuando Ábalos negó el del Seagate, no publicaron una palabra. Se estaba publicando el del Seagate, estábamos investigando sobre eso, estábamos investigando sobre las mascarillas, y prácticamente nos llamaban insolidarios por hacer eso en pleno estado de alarma. ¿Qué pasa? ¿Que el poder no se controla en una situación de extrema gravedad como esa? En ello estábamos, y ellos estaban aplaudiendo a Pedro. No nos olvidamos de los periodistas que han sido mamones a cambio del dinero ministerial. Esa es una de las grandes lacras de España, un periodismo entregado a quien da dinero. Y cuando no esté Pedro, se entregarán de la misma forma a quien les dé dinero posteriormente. Sea quien sea el partido o la empresa, ojo, las empresas, que sea. Y un periodista, cuando hace eso, al final en realidad lo que acaba siendo es un recadero. Y ha habido recaderos de Ábalos. Ha habido gente que la ha defendido hasta las últimas consecuencias, aunque eso haya implicado despotricar contra compañeros que estaban haciendo lo suyo, lo que tenían que hacer. Es tan mentiroso este señor que cuando saltó la trama Koldo, Ábalos juega con la estrategia, que no digo yo que lo sea, con la estrategia del marido infiel, que es la de negar todo hasta que hay una prueba, y cuando hay una prueba decir que está loca la persona que ha descubierto la prueba. Y después ya, cuando es todo muy evidente, hacerse la víctima y decir que está muy mal porque ha fallado, porque se ha equivocado o porque le están persiguiendo. Esa estrategia, la del marido mujeriego, que no digo que lo sea, vaya, no estoy hablando de él, estoy poniendo en general, abstracto.
un discurso colectivo. Esa estrategia es la que ha seguido él. De hecho, si recuerdas, para mí el momento más memorable de José Luis Ábalos, de toda su trayectoria, y mira que ha dejado momentos espectaculares, como aquella entrevista en la que Risto Mejide le preguntó si había pagado por sexo y él había dicho, pues, pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo tú? Ese momento fue memorable. Pero el que se hiciera el loco en el Congreso de los Diputados y el disgustado cuando detuvieron a Koldo García también tiene lo suyo. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. El grupo está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata. Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. No tengo información y había horas y horas de grabaciones de Koldo García en las que Ábalos aparecía, entre otras cosas eligiendo chica, presuntamente. La chica, Ariadna, que se enrolla que te cagas, la colombiana. Hasta el periódico de Pablo Iglesias ha publicado que Koldo García le había pedido un guardia civil que tenían ellos infiltrado, le había pedido una cubanita para el fin de semana. ¡Qué tropa, eh! ¡Qué tropa! Estos son los que nos daban lecciones de masculinidad tóxica y feminismo. No te estoy hablando de Irene Montero, te estoy hablando también de Ábalos. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Yo no conozco Soto del Real y espero no conocerlo nunca, ni por ser protagonista ni por ir a visitar a nadie querido. Pero yo no sé si el módulo de mujeres estará cerca del de hombres, donde está ahora José Luis Ábalos. A lo mejor puede probar estos días a lanzar algún piropo al aire, a ver si lo escuchan desde el otro flanco, algún piropo feminista, me refiero. O sea, que no sea el típico piropo que puede llegar a hacer pensar a alguna de las internas que también se ha dejado llevar por la masculinidad tóxica, José Luis Ábalos. En fin, también puede recitar, y ahí tardaría también un rato, los cargos que le imputa, reitero, imputa, no es culpable de nada, todavía no está condenado. Los cargos que le imputa el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Luzón, en el que le acusa de 5 delitos. O también puede recitar, por ejemplo, el auto, como puedes ver aquí, que decreta su ingreso en prisión provisional, porque considera que después de haber pedido 24 años de prisión la Fiscalía, para él existe un riesgo creciente de fuga. Como ves también aquí, en la siguiente imagen que nos pone Iván Valencia, que está una semana más a los mandos, las causas que median en la decisión sobre Koldo García también son similares. Básicamente, lo que teme el juez es que después de ver esos cargos que pueden implicar prisión de 24 y 20 años, que es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción, teme que se fuguen y temen que determinadas relaciones que tenían, lo dice en el caso de Koldo, con países de Hispanoamérica puedan suponer determinada ayuda, a lo mejor, para fugarse. El caso, y de verdad, hay cosas en la prensa que han sido divertidas estos días y que han sido especialmente ilustrativas. Esta gente no ha cantado en especial, es decir, ha dicho 4 detallitos, pero claro, como cada detalle es tan relevante y como cada detalle ayuda a abrir la cortina y ver lo que hay a través de la ventana del sanchismo, que es pura podredumbre, porque es un presidente podrido, es un presidente asaltado por la basura que le rodea. Como todo es así, a nada que uno de estos amenaza, los Koldo, los Ábalos, los Cerdán, pues claro, la mierda aflora. Y cuando aflora, pues hay cosas que quedan divertidas. Y de verdad, los compañeros de OK Diario, de don Eduardo Inda, se han salido estos días, ¿para qué decirlo? Y un documento memorable que han conseguido es que les recibió Koldo García con la pelusilla esta que le ha salido en la cabeza, que no sé si es artificial o no, tiene más pelo que yo ya. Es decir, Koldo, teníamos el mismo look, las gafas, éramos calvos. A ver, yo no cortaba troncos, pero era más o menos parecido. Ahora se ha puesto la pelusilla y ya nos hemos diferenciado un poco. Es como si me pongo un peluquín, un bisoñé. Pero el caso es que el otro día, con la pelusilla en su casa, en la casa donde se grabó aquel vídeo, que era de bastante mal gusto, cuando entró la policía a registrarlo, no sé si recuerdas que te pusimos aquí el vídeo,
El caso es que el otro día una compañera de OK Diario le grabó haciendo la maleta para ir a la cárcel. Y la verdad es que llevaba hasta muda limpia, como cuando uno va al médico a operarse o cuando, no sé, cuando el día del Domingo de Ramos. ¿Lleva usted ropa deportiva? No sé Sí. si nos podría enseñar, por ejemplo, el chándal que va a llevar, porque ahí hay un polideportivo, ¿no? En Sí, caso... sí, para mí es importante las pruebas físicas, el entrenamiento, todo lo que es el ejercicio físico. España siglo XXI, la persona a la que se grabó en una conversación en la que reflexionaban sobre qué tipo de oro quería la prostituta para la pulsera que le iban a regalar, esa persona llegó a ser el asesor clave dentro del Ministerio de Transporte, que es el que más competencias y más dinero recibía y que repartía, por cierto, bastantes millones de euros entre los medios de comunicación. Esta persona fundamental que pinchaba y cortaba, la que pedía que se colocara a chicas como Nicoleta o como Jessica en empresas públicas, fue la mano derecha de José Luis Ábalos. Fue uno de los que iba en el Peugeot con Pedro Sánchez. Es que de verdad, ese Peugeot era el coche escoba del PSOE. Mientras estaba Javier Fernández al frente de la gestora y estaba la candidatura oficialista de Susana Díaz, Pedro Sánchez arrampló con los que no tenían ni oficio ni beneficio dentro del partido, con los que no se fiaba nadie de ellos. Y les montó en un Peugeot y montó una candidatura con ellos. Y ganaron. Y ahora llama mucho la atención porque el Koldo García, entre las perlas que ha dicho sobre esos tiempos, antes de llegar al poder, esos tiempos en los que, por cierto, se pilló un mensaje que recibió de Santos Cerdán, en el que decía, mete esas 2 papeletas ahí en las primarias, que amañaron, presuntamente, ahí se aprecia, como dice, que el suegro de Pedro Sánchez metió 100.000 euros para las primarias, en las que se supone que recaudó 128.000 euros. Fue Sabiniano, fue las saunas, fue el negocio de los chaperos, de la prostitución, la que financió esa campaña electoral. Al final va a ser verdad todo lo que se cuenta. Lo que han negado por activo y por pasiva. Y al final parece que Sabiniano, que en paz descanse, tenía mano ahí. Eso lo dijo, por lo menos, Koldo García, a OK Diario, dentro de una entrevista en la que, ojo este titular, te lo voy a leer. Se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos. Básicamente lo que dice es que había, como las aportaciones no podían superar, y esto lo dice él, no podían superar las aportaciones a esa candidatura, el crowdfunding, los 300 euros para que no cantara, lo que hacían era pillar afiliados de esas nacionalidades y decirles que pusieran dinero. Y que en algunos casos no eran ni siquiera afiliados, que eran simples simpatizantes. Así tomaron el control del PSOE. ¿Tú te crees de verdad que esta gente va a hacer algo limpio y se va a aferrar al poder sin hacer todo eso que pensamos y que alude sobre el fraude, sobre los chanchullos? ¿Crees que esta gente no va a recurrir a ellos antes de dejar el poder? ¿Crees que esta gente no lo sigue haciendo? Me sorprendería mucho que no. Porque esta gente se dedica a esto. Pedro Sánchez es un buscavidas, es listo, de verdad, es listo. La gente le toma por tonto y no tiene un pelo de tonto. El tío sabe aferrarse al poder y sabe qué mecanismos utilizar para seguir ahí. Sabe además que, como te decía la semana pasada, la sociedad española, estupidizada, mezquina, cree a las que se hacen la víctima. El victimismo funciona. Y Pedro Sánchez, cuando lo ha necesitado, lo sabe hacer muy bien. Y Pedro Sánchez sigue teniendo el apoyo de esa parte de la sociedad española que considera prácticamente que no ser del PSOE o no ser de izquierda es un pecado, que no respeta a la derecha, que no le concede valores democráticos. Para ellos la derecha equivale a dictadura. Esa es la transición incompleta española. La izquierda no reconoce capacidad democrática a la derecha. Les considera ultras. Eso se lo contagia a sus votantes y sus votantes se lo contagian al partido. Porque te quiero recordar que una de las posibilidades que tuvo Pedro Sánchez en su día fue la de pactar un gobierno con Albert Rivera. ¿Y qué le decía a la militancia? Con Rivera no. Que Rivera no es de izquierda y la gente de izquierdas la asociamos con la predemocracia, con la dictadura. El PSOE es así porque la gente que vota al PSOE le impulsa a eso. Y el PSOE impulsa a esa gente a tomar un lado extremista que cada vez más es más evidente en ellos. Lo que dicen en televisión española todos los días representa el alma y el pensamiento, el corazón y la palabra del Partido Socialista.
Y el Partido Socialista ha asumido como propio el discurso que defendía Pablo Iglesias. Por eso Pablo Iglesias ha terminado de escorar y apela a reventar a la derecha. ¿Crees que va a tardar mucho tiempo Pedro Sánchez en asumir un discurso parecido? Si no lo dice él, lo dirá alguno de sus ministros o lo dirá la gente enviada del partido. Pero ese es el PSOE contemporáneo y ese es el PSOE de hoy en día. Y el PSOE no respeta las instituciones, no respeta la separación de poderes. Se orina en el concepto de que el legislativo esté paralizado. Le da igual que no haya presupuestos generales del Estado. Mientras tenga el Ejecutivo, sabe que puede repartir dinero. Mientras tenga los fondos europeos, sabe que puede engordar redes clientelares. Y mientras esté en Moncloa, sabe que tiene un poder para defenderse de las causas contra la corrupción, que le afectan, que no va a tener el día que deje el poder. Por eso, aunque yo pensaba que iba a haber elecciones anticipadas, y no lo descarto, cada vez tengo que dar más la razón a Guadalupe Sánchez y a lo mejor pensar que hasta 2027, en principio, si no hay más revelaciones de este tipo, no pretende convocar elecciones ni dejar la Moncloa y que a lo mejor hace todo lo posible porque el horizonte se amplíe más allá y se quede hasta 2031. Es un enfermo del poder, es una persona realmente que como antes de llegar al poder no era nada, intelectualmente no era nada, profesionalmente no era nada, laboralmente era minúsculo. Pedro Sánchez nació en el año 2018, como Begoña Gómez. No quieren volver a ser la nada, quieren seguir en el poder, porque el poder da acceso a determinada miel a la que ellos no quieren renunciar. Pero desde el poder abusan de su posición. Ha lanzado estos días una campaña contra los jueces, los magistrados del Tribunal Supremo completamente obscena, haciendo uso de terminales como el diario.es. Y contaban en Independiente este viernes, en un artículo que he publicado sobre el despido de Elisa Beni, he aprovechado para contar que magistrados del Tribunal Supremo recibieron presiones por parte de periodistas. Hubo un periodista que llamó a uno de ellos, y esto te puedo decir básicamente que es una exclusiva que te estoy dando aquí. Hubo un periodista que llamó para decirle que cuidado con el sentido de la sentencia que podían impactar sobre todo el Tribunal Supremo, que es el alto tribunal. Otro periodista que pidió a un juez reunirse con él para decirle que tenía una información sobre él que era muy comprometedora y que era falsa, para pillarle en un renuncio. Y hubo alguna visita que recibió alguno en un local de comida que fue también bastante sospechosa. Persona ajena al gobierno, pero persona turbia. ¿Iba por libre o no? Han recibido presiones de todo tipo. Y estos días han lanzado a la prensa para desacreditar a ese tribunal. Y la prensa de izquierda se ha prestado a eso. Y la prensa de izquierda debería reflexionar sobre el qué pretende un gobierno que quiere menguar, terminar con la separación de poderes. Terminar con la justicia porque sabe que la justicia puede ser su fin, pero ya no solamente político, sino también personal. Nadie que no oculte aspectos sucios, turbios, dentro del armario, desconfía tanto de la acción de la justicia y presiona tanto a la justicia y a los medios de comunicación. Llama mucho la atención que hoy también, OK Diario, hoy viernes, publicaba una entrevista a José Luis Ábalos en la que directamente acusaba a Pedro Sánchez de haberle revelado un secreto. Julio, que Pedro Sánchez le citó en el Palacio de la Moncloa en el año 23, en septiembre, para filtrarle que se estaba investigando por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a Koldo García y que podía acabar siendo detenido. Bueno, no tan así, O sea, no me citó para eso, sino que en el contexto de la reunión, muy larga, de bastante tiempo, se prolongó, pues al final de la conversación simplemente me advirtió de esto. Estaba aquí comunicándome con Pilar Los Santos, me dice que está en un trayecto en coche, pero Pilar Los Santos es la presidenta de OK Diario. Vamos a pegarle un toque, a ver si nos respeta la cobertura. Pilar Los Santos, presidenta de OK Diario, el periódico de verdad que nos ha deparado los titulares más sorprendentes en estos 2 últimos días. Pilar, habéis estado, antes de entrar en la cárcel, me refiero a ellos, con Koldo García y con José Luis Ábalos.
Bueno, yo creo que va a pasar mucho tiempo en la historia del periodismo español antes de que alguien sea capaz de publicar una pieza como la de Haciendo la maleta con Coldo antes de entrar en prisión, porque verdaderamente es una obra de arte. Y yo, si me permites, voy a empezar esta conexión contigo hablando un poco de mi libro, y mi libro son especialmente mi periodista Irene Tavera, la periodista de OK Diario Irene Tavera, porque ha hecho un trabajado espectacular durante todos estos meses, que es lo que ha permitido que cuando ha ocurrido algo como esto, tan sumamente relevante como que ellos iban a entrar en prisión, el periódico con el que quisieran hablar éramos nosotros. Hay aquí interferencias del sol, pero lo haremos bien. No, se está escuchando. Entonces, bueno, lo primero esto. Perfecto. Es lo importante. Irene fue la que a la que la mujer de Santos Cerdán, Paqui, le quitó el portátil en su día o le hizo aquella cosa tan fea, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es que esta historia es absolutamente fascinante porque además esta es la que provoca que Pedro Sánchez mande el famoso tuit, ¿te acuerdas? En el que decía toda nuestra solidaridad con Santos y con su familia, eres uno de los nuestros, te queremos, y tal cual. Y entonces esto se produjo porque Irene y el equipo de investigación de OK Diario tenían sospechas muy fundadas de que el famoso ático, pues evidentemente Santos Cerdán, con el sueldo que tenía, no podía pagarlo de ninguna manera, porque además paga la universidad privada de su hija, que estudia medicina en una universidad privada que es muy cara, y entonces el sueldo de diputado no da para un aticazo más universidad privada. Total, que Irene fue a hablar con la gran Paqui, inmejorable Paqui, y le dijo que ella, literalmente Paqui, que estaba hasta los cojones de los españoles, que ya no había robado nada y le robó el ordenador, y tuvo que venir la policía a devolverle el ordenador a Irene, o sea, no a echarla de su casa, sino a recuperarla por el robo que tan acostumbrada estaba ella a robar que le había proferido Paqui. Ha habido algo que me ha sorprendido de verdad, y perdona que a lo mejor es una pregunta que suena a coña, la verdad, pero Koldo García hacía esto de la muda limpia, ¿no? Es decir, tenía en la maleta unas zapatillas con etiqueta. Bueno, es que no solamente eso, sino que además, ya esto es un poco tétrico, ¿no? Pero que es que incluso con esto se llevó zapatillas que no tenían cordones, porque él ya sabía, ya habían contado que en la cárcel no te permiten tener zapatillas con cordones por los protocolos antisuicidio, que resulta una cuestión muy lógica. Y entonces había comprado en Decathlon, creo que eran Decathlon, unas zapatillas con velcro para poder estar bien ataviado para ir a la prisión. Bueno, y a lo importante, a lo relevante, él Bueno, habló. esto a mí me parece relevantísimo. Bueno, a mí también es verdad, sí, no, eso de que es verdad que el que va a entrar en la cárcel se lleve muda limpia, como cuando va al médico o a que le operen de una hernia, Hombre. tiene cierta gracia, pero Ujú. que hay dos titulares muy relevantes que habéis ofrecido en las últimas horas. Uno de ellos, el de Bancal de Rosas, Sabiniano financió esa campaña, pero además hubo un presunto pitufeo también, según denunciaba Koldo García, y otro, el de José Luis Ábalos, que dijo que le había filtrado Pedro Sánchez en una reunión en el verano de 2023, si no me equivoco, que estaban investigando a Koldo, en la Guardia Civil. Bueno, es que de hecho lo que hace Ábalos es confesar que Pedro Sánchez cometió un delito de revelación de secretos, y además gravísimo, ¿no? Porque lo que hace es comunicar que la Fiscalía, en este caso, está investigando a un particular, porque Ábalos en ese momento era un particular y ya ni siquiera era asesor en el ministerio, porque ya se había producido el cambio de ministerio y él ya trabajaba con Raquel Jiménez, que es la siguiente ministra que sustituyó a Ábalos. Porque aquí a veces confundimos y nos da la sensación que a Ábalos pues, le sucedió directamente a Óscar Puente, y vino en medio una ministra, de hecho, que es la que provoca que esté imputada ahora Pardo de Vera. Porque Pardo de Vera fue secretaria de Estado durante la etapa de Raquel Jiménez al frente del ministerio, y la trama presumiblemente siguió desarrollándose mientras ella estaba allí. Total, que entonces ahí hay dos cuestiones que son importantes. La primera es esta, es que efectivamente Pedro Sánchez pone sobre aviso al delincuente de que le están investigando. Y la segunda, muy relevante, es que Sabiniano Gómez efectivamente financió con 100.000 euros la campaña de Pedro Sánchez, de tal forma que el actual presidente del gobierno consiguió llegar a la Secretaría General de su partido, que es lo que provocó que llegara a la Secretaría, a la presidencia del gobierno, gracias al dinero que se consiguió prostituyendo a mujeres. Porque es que creo que hay que recordarlo todos los días, como tú muy bien haces, pero es que nuestro presidente del gobierno es el yerno de un proxeneta. Correcto. Una última pregunta, Pilar, para no entretenerte más durante el trayecto. ¿Tú crees que alguien aquí va a cantar la Traviata? Yo creo que uno está mucho más cómodo intentando jugar a las adivinanzas y al nadar y guardar la ropa cuando duerme en un colchón de cama de matrimonio. Cuando duerme la litera de arriba y con Coldo abajo, pues de repente empieza a descubrir que tiene otros incentivos. Y además hay una cosa que yo creo que la gente tiene que saber,
que es muy importante. Es que Ábalos y Koldo ahora no han entrado en prisión como Santos y van a salir dentro de 6 meses. Es que ellos entran en prisión a la espera de juicio, se va a producir el juicio y si les condenan, que hay bastantes probabilidades de que les condenen, ya no van a salir de la cárcel en probablemente 10 o 15 años. Ábalos es un señor que tiene 66 años. Es que es probable que la próxima vez que pise la calle en libertad tenga 80 años. Entonces, claro, los incentivos que tiene para recuperar los poquitos años de vida en libertad que le queden para ser absolutos, porque es que es un contrarreloj casi biológico. En fin, veremos a ver. Pilar Los Santos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas Enhorabuena al gracias, equipo de OK Diario, porque la verdad habéis dado 2 portadas que han sido memorables. Así que enhorabuena, de verdad. Yo te quiero dar la enhorabuena porque estamos absolutamente, no te voy a decir obsesionados porque sería un eufemismo, porque es mucho más aún con tus crónicas sobre televisión española. O sea, vivimos Ay, por y madre para mía. que tú veas televisión española para que nosotros no tengamos que hacerlo y así nos indignemos nosotros gracias a tu trabajo. Por lo tanto, Ya. esto, hermanos, para siempre. Ya sabes que siempre que se tiene que encargar del trabajo de pocería. Pero bueno, gracias, Pilar. Un abrazo. Exacto, tú eres eres el de las cloacas del gobierno. Eres fenomenal, Rubén. Un abrazo. Gracias, Pilar. Lo siento, disculpad la falta de cobertura, pero bueno, creo que ha quedado clara por lo menos la mayoría del mensaje. Oye, quería recordar, tenéis aquí Freedom Collection, que es la nueva web de esta casa, donde podéis encontrar camisetas, tazas, todo tipo de merchandising. Me encantan las sudaderas, el otro día se lo dije a Jano, me parecen fantásticas, de hecho para el invierno. Ya estoy pensando en regalarlas en Navidad y la verdad es que se han salido con los diseños. Este me encanta en especial. Este lo voy a pedir yo de regalo de Navidad, el del torero, fumándose un puro. Bueno, hay varios modelos en la web y os recomiendo visitarla porque además ahí podéis ver que hay precios rebajados. Así que de verdad, os animo a visitar freedomcollection.es porque a mí por lo menos me encanta y lo digo sinceramente. Habéis podido apreciar, es que de verdad, son tantas cosas que creo que merece la pena abundar en ellas y por lo menos aclarar determinados detalles. Porque lo que se estaba contando, por lo que esta gente está en prisión provisional, es por el caso de las mascarillas. Es decir, el resto ya se verá. Por lo que pide el fiscal anticorrupción, 24 y 20 años de prisión para esta gente es por los contratos de mascarillas. Y reitero, a lo mejor tú tuviste que cerrar tu negocio, a lo mejor a ti te metieron en un ERTE, a lo mejor te despidieron de tu trabajo, a lo mejor perdiste algún familiar y a lo mejor fue, y es lo que pesará, o espero que debería pesar sobre la conciencia de toda esta gente, a lo mejor fue porque no había material sanitario suficiente para tratar a estas personas. Abordaremos en algún momento el negocio de los respiradores, y cómo algunos se lo llevó crudo a costa de entregar menos respiradores de los que hacían falta, por subcontratar ese contrato. Lo abordaremos en el futuro. Y de hecho, ya os digo que vamos a ser el único canal que lo hagamos. Porque ahí los medios tienen todavía muchas presiones. Pero es que las mascarillas, los contratos, con Aldama y con Cueto, esos se entregaron con José Luis Ábalos como ministro. Óscar Puente, cuando llegó al ministerio, y creo que eso habla bien de él, sinceramente, a lo mejor es lo único que habla bien de él, encargó una auditoría a 2 funcionarias, a 2 auditoras, para que evaluara los contratos de mascarillas que se entregaron desde ese ministerio durante la pandemia. Y halló de todo, encontró de todo. Entre otras cosas que en 23 minutos José Luis Ábalos decidió duplicar un pedido a soluciones de gestión y apoyo a empresas. Entre otras cosas que un día antes de que saliera la orden de compra publicada en el Boletín Oficial del Estado, se habían descartado ya a 2 ofertantes que ofrecían mascarillas, material sanitario a un precio menor, porque se lo tenían que dar a Víctor de Aldama. Ocultan el famoso informe de la agencia tributaria sobre soluciones de gestión y apoyo a empresas, que lo hizo un inspector de Aragón que era fantástico y que ha quedado siempre como en un segundo plano en los medios de comunicación entre esta montaña de basura que tenemos delante de nosotros. Ocultaron, por ejemplo, que Víctor de Aldama ha reconocido que detrás de esos contratos había comisiones y que él se sentía como una caja registradora. Y todavía José Luis Ábalos niega todo eso. Dice, se me mira mucho a mí, pero no se mira a Aldama, a Cueto y a otras personas del gobierno. Que cante, canta, José Luis, canta. Hoy cuando duermas en la litera, otra vez, canta, de verdad. Si es que ni siquiera creo que seas el cabecilla. Si es que creo, de hecho, que te hemos señalado más de la cuenta, porque
Santos Cerdán tiene mucha más ponzoña alrededor. Y no te digo el uno. Canta. Sé valiente, sé un héroe ya. Canta. Di lo que sabes. Si no, vas a quedar como un farolero. Has dicho algo, es verdad, y que publicaba el diario El Mundo jueves. Hoy ha publicado una segunda parte, además, y por ahí van los tiros. Que lo que decía es que investigaran a Begoña Gómez, porque si investigan Air Europa, sale su nombre. Es decir, que investigaran Air Europa porque saben que tarde o temprano hallarán la figura, la participación de Begoña Gómez en el rescate. Básicamente lo decía en esta pregunta, que como puedes apreciar, bueno, lo digo para las personas que nos escuchen a través de iVoox, le preguntan a los periodistas Esteban Urrestieta y Juan Malamed ¿y por qué cree que Air Europa no está imputada todavía dentro de este procedimiento? Y responde Ábalos, porque sería abrir un melón y ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados. Y decía, es inaudito que me acusen a mí de recibir algo y no acusen al que me lo da. Si es verdad que me pagó unas vacaciones en Europa, ¿por qué no está imputada por cohecho? El periódico El Mundo publicaba también este viernes una información en la que hablaba de que el propio Javier Hidalgo fue a ver histérico. Javier Hidalgo, el consejero delegado entonces de Air Europa, fue a ver a Ábalos histérico. ¿Por qué histérico? Cabe recordar que el rescate de Europa fue de cientos de millones de euros durante la pandemia dentro del plan de rescates que abrió el gobierno, en el que también se rescató casualmente a la aerolínea venezolana Plus Ultra, hay la figura de Zapatero, y en el que se rescató también, por ejemplo, a Duro Felguera, que está a la espera de juicio esa compañía por presuntamente haber dado un soborno a una persona que fue viceministro del gobierno de Nicolás Maduro. Eso todavía está por juzgar. La Fiscalía Anticorrupción también está investigando eso. Esa compañía se llevó otro rescate, ese grupo industrial. El Europa también se lo llevó. Javier Hidalgo, cuando fue al Congreso, desaliñado un poco, es que no sé si es desaliñado, porque creo que a partir de cierta edad uno tiene que asumir que tiene que tener... Bueno, ya, esto es lo que dijo Javier Hidalgo cuando fue a una comisión en el Senado. Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez, salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación con el señor presidente. Es falso que manifestara no recordar haberme reunido con la señora Begoña Gómez, dado que no fue esa la pregunta formulada por ninguna de las acusaciones intervinientes. Es falso que afirmase en mi declaración como testigo que no conocía al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ni a su asesor Koldo García, tal y como han publicado varios medios de comunicación. Revisen mi declaración como testigo el mes de septiembre. Los surferos y su estilo han hecho mucho daño a la humanidad, pero bueno, de eso hablaremos otro día. La Pasión de Cristo de Mel Gibson, buena película también, a todo esto. Pero bueno, volvamos al tema. Begoña Gómez, según publicó El Confidencial, había participado en 2 reuniones con Javier Hidalgo antes de que se ejecutara el rescate de Air Europa. Air Europa estaba asesorada por Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez viajaron a San Petersburgo a una reunión de la Organización Mundial de Turismo y ahí Aldama iba como asesor de Air Europa. Por cierto, mientras hacía también de asesor de Huawei. Huawei, China, Zapatero, Pepe Blanco. Las hijas de Zapatero también le tienen de cliente a Huawei. Qué casualidad, cuántos del PSOE están relacionados de una forma directa o indirecta, más bien indirecta, con Huawei. Compañía china, controlada por el Partido Comunista de China, en realidad. Esa reunión, cuando fue esa reunión de la Organización Mundial de Turismo, ahí estaba Begoña dentro de ese convenio al que llegó con Air Europa para la financiación del Africa Center. Hay una relación clara de Begoña Gómez con ese entorno, en el que también hay algún otro del que ya hablaremos. Esta Beautiful People madrileña, que un día de repente aparece en una compañía de medios de comunicación, otra te la encuentras en el patronato del Teatro Real y otro día no se pierde ni una de las fiestas de las embajadas de Madrid. Pero bueno, el caso es que en la última bomba que lanzó José Luis Ábalos antes de ir a la cárcel, relacionó
a Begoña Gómez con Air Europa. Y esto lo dice José Luis Ábalos. Y de verdad, creo que merece la pena porque a lo mejor hay algún detalle que nos perdemos. Pero hay una persona que ha estudiado también este caso, ha publicado informaciones sobre este caso y sobre todo que ha estado estos días en el Tribunal Supremo, ha cubierto ya no solamente el juicio del fiscal, hablábamos con él la semana pasada, sino que también ha estado pendiente de las declaraciones de José Luis Ábalos y de Koldo García ante el juez Leopoldo Puente. Es Miguel Triviño, que sabéis que es periodista de Independiente y además ha estado un par de veces por aquí y ha explicado las cosas también, que vamos a pegar un toque a ver qué nos cuenta. Miguel Triviño, ¿qué tal, majo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Un placer, como siempre, Miguel estar aquí. Triviño, sabéis que es compañero del Independiente y la verdad, yo me pregunto muchas veces cómo le da para todo, porque has estado en varios frentes esta semana. Sí, la verdad que ha sido una semanita intensa, primero con el nombramiento de la nueva fiscal general y después con las declaraciones en el Supremo y en la Audiencia Nacional, porque el jueves en la Plaza de la Villa de París fue una mañana casi tarde, ¿no? Una mañana intensa porque se alargó mucho la jornada. Oye, me dijiste la anterior vez que fue a declarar Koldo García, que viste cómo le temblaba la mano al entrar. Mm. ¿Esta vez se te ha quedado algún detalle? Porque es verdad, por ejemplo, que me dijeron que Ábalos había llegado con, creo que eran 40 o 50 minutos de antelación. Sí. Pero ¿hay algún detalle que se nos pasara? Pues a Ábalos yo fui de los pocos que le vi entrar porque fui pronto para coger sitio en la minúscula sala de prensa que tiene el Supremo y vi entrar a Ábalos, que efectivamente llegó muy pronto y no le notaba especialmente nervioso, aunque sí que es cierto que luego nos contaron que en la vistilla con el juez, que además se alargó bastante porque tuvo que esperar a Koldo, estaba visiblemente pues, nervioso, ¿no? Un poquito angustiado ante la perspectiva de entrar en la cárcel. De hecho, le permitieron salir a fumar al patio del Supremo acompañado de un guardia civil. Y bueno, él mismo, ¿no? Un día antes o 2 días antes de ir al Supremo, a una periodista de Antena 3, creo, le reconoció en un arrebato de sinceridad cuando le preguntó enfrente de su casa que si tenía miedo de ir a la cárcel y le dijo que sí, o sea, que tampoco es algo que él mismo haya ocultado. Y a Koldo la verdad que no le vi entrar porque estaba yo ahí en la Audiencia Nacional en ese momento siguiendo la declaración de Aldama. Pero bueno, a Koldo yo creo que estaba bastante más mentalizado esta vez de que no iba a pasar la noche en su casa de Benidorm. De hecho, lo comentaba antes con Pilar Los Santos. En OK Diario le grabaron un vídeo haciendo la maleta y de verdad, tenía hasta una etiqueta en las zapatillas. La verdad que, de verdad, son lo que son y de verdad, antes de llamarte a ti, te puedes imaginar que no he hablado especialmente bien de ellos. Pero son tan primarios que llegan a hacer un poco hasta gracia las cosas que tienen, ¿no? Por esto ya lo hemos visto en el cine muchas veces. Sí, a mí me recuerda mucho a Mortadelo y Filemón, Rubén, porque yo creo que pertenezco a la última generación de niños analógicos que no nos hemos criado con smartphones y yo me crié leyendo tebeos y en parte, y a mí me recuerdan a personajes de Mortadelo y Filemón, todo esto de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, o sea, ha sido toda una cosa tan burda, tan poco preparada. Porque es que, Rubén, al final yo, cuando repaso los autos y los informes de la UCO para hacer textos y para escribir, realmente es que fue llegar al poder y empezaron a crear empresas que tampoco se pusieron a ocultar, o sea, no crearon empresas pantalla ni demás. O sea, en el caso de las mascarillas, soluciones de gestión, empezaron a adjudicar contratos indiscriminadamente a una empresa que ya con ese nombre, ¿no? Pues puede despertar ciertas suspicacias. Y en el caso de las obras públicas, Servinavar y Enute con Acciona a recibir cuantiosos contratos de obra pública a una empresa que se acababa de constituir. Es que tiene todo este toque tan vasto, tan burdo, que no, a mí por lo menos no deja de llamarme la atención. Sí, desde luego sí que la llama. Ha habido, de todas las cosas que ahí me ha sorprendido, es aquello de, como si recuerdas, una de las cosas famosas de las películas es la de los que se graban un vídeo para el momento en el que se mueran, para el momento en el que ya no esté. Vosotros estáis viendo esto porque yo ya aquí no estoy. Y Ábalos ha hecho una cosa y quería pedirte una valoración sobre eso. Antes de entrar en prisión, él había mantenido una conversación con Juan Malamet y con Esteban Urrestieta en El Mundo. Y en esa conversación ha señalado a Begoña Gómez por la cosa de Europa.
Cuando lo leíste, ¿qué fue lo primero que pensaste de todo esto? Pues fíjate, yo no le doy demasiada trascendencia en el sentido de que no ha dicho nada que no se supiera ya o nada que no podamos imaginar. Al final, llevamos año y medio leyendo todo tipo de informaciones que por lo menos le dan un cierto papel a la esposa del presidente del gobierno en el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Y tampoco me da la sensación de que haya desvelado nada que no se sepa, ¿no? Igualmente te digo lo mismo con Koldo, ¿no? Respecto de los supuestos 100.000 euros que el suegro de Pedro Sánchez le dio para las primarias, ¿no? No me parece que estén tirando de la manta, sí que me parece que están empezando de verdad a dejar caer que a lo mejor tiran de la manta. O sea, creo que estamos ya en esa fase en la que realmente están avisando de verdad. Yo creo que hasta el momento habían sido todo balas de fogueo, pero ante la inminente entrada en prisión que presuponían, pues bueno, ya sí que han elevado un poquito el tono, pero bueno, creo que de ahí a demostrar que Begoña Gómez tuvo influencia de verdad en el rescate de Air Europa, creo que hay un trecho bastante largo y no sé hasta qué punto Ábalos podría llegar a demostrarlo, que esa es otra, Rubén, que aquí todo el mundo larga, pero la realidad es que luego tienes que ir al juzgado con papeles, como hizo Aldama en su momento, para, para demostrar lo que estás diciendo. Claro, eso es muy curioso. A ver, es verdad que Aldama no estaba en el poder y que, por lo tanto, cuando la Fiscalía Anticorrupción hace una evaluación y pide una pena, al que no está en el poder, evidentemente, se lleva la parte más liviana, pero también es verdad que Aldama colaboró. Eh, y si te fijas, la semana pasada, y tú eres el especialista, a lo mejor estoy hablando de más, pero la semana pasada ellos vieron 24 años de cárcel, Ábalos, 20 años de cárcel, Koldo García, Aldama, 7 años de prisión. Hombre, eso pesa, ¿eh? Es decir, hay una diferencia entre el que colabora aparente y el que no. Claro, claro. A ver, no hay que olvidar que queda mucho aún por instruir, Rubén, que es cierto que van a ir a juicio, pero no ha acabado de instruirse el caso Koldo. Hay que recordar que una parte, la que no está totalmente vinculada a Ábalos, está en la Audiencia Nacional, que ahí es donde está todo el tema de Ángel Víctor Torres y los contratos con la Administración Canaria, y en el Supremo el juez Leopoldo Puente todavía va a continuar investigando las adjudicaciones de obra pública, ¿no? En una pieza separada que abrió, donde ahí mantiene imputados todavía a Ábalos, a Koldo, no a Aldama, y sí a Santos Cerdán y al resto de empresarios, ¿no? Algunos de Acciona, al propio Anchón, que era el socio de Cerdán en Servinavar, por lo que se enfrentan a penas muy altas de prisión, pero en el primero de los juicios que van a tener, porque por delante, como mínimo les queda otro, ¿no? Que es la otra parte del caso Koldo, que está en el Supremo. Pero efectivamente, como comentas, Aldama tomó la decisión desde el primer momento de cantar, de colaborar con la justicia, y eso pues de momento le ha servido para que la Fiscalía Anticorrupción, para que el fiscal jefe Alejandro Luzón pida una pena sensiblemente menor que la que pide para Koldo y Ábalos, que no obstante sí que estaban en un cargo público. Aldama era un empresario, que no parten exactamente desde la misma posición. Claro, pero si te fijas, hay una cosa muy llamativa y es el momento exacto en el que Aldama cantó. Sale de prisión provisional, sale completamente encendido. Me pareció. No, Rubén, sale de prisión porque canta. Correcto. No al revés. Pero a los pocos días presentó aquel papelito Sí. con las adjudicaciones. Sí. Y él después reconoció en alguna entrevista que algunos comentarios que le habían llegado a no sé si hijo o hija, mientras él estaba en prisión provisional, que le habían dolido y que se sentía como que el gobierno había intentado infravalorar su figura, hacer ver que no le conocían. No sé si le dañó en el orgullo o le dañó el dormir en una litera, que es complicado. Yo supongo que en Moncloa estarán pensando en el efecto que tendrá precisamente que duerman en una celda Koldo y Ábalos, a lo mejor en la estabilidad del gobierno. En cualquier caso, simplemente por recordar, porque ha salido la figura de Begoña Gómez. Miguel, el juez Peinado instruye algunas causas, pero la de Europa es un poco diferente, ¿verdad? Sí, el juez Peinado ha intentado investigar Air Europa, pero la Audiencia Provincial de Madrid en varias ocasiones ha tumbado sus intentos de hacerlo, ¿no? Le han dicho que no está relacionado con los hechos principales que él está investigando, que son básicamente
bueno, son 5 delitos asociados a su actividad en la Complutense, asociados a su asesora en Moncloa, por si ésta se ocupó de tareas privadas de Begoña Gómez y si por ese trabajo se incurrió en un delito de malversación, y también por las famosas cartas de recomendación que firmó para su amigo empresario Juan Carlos Barrabés, que acabó obteniendo contratos públicos, ¿no? Después de que la esposa del presidente del gobierno hubiera firmado esas cartas. No ha podido investigar Air Europa Peinado, y es cierto que, Rubén, quizás esta sea, de todo lo que ha salido hasta el momento, lo que más en el aire está, en el sentido de que no se está investigando de momento en ningún sitio en serio. O sea, no es esa ahora mismo la prioridad de ningún juzgado. Sí que hay una pequeña cosa por la que Ábalos va a ir a juicio, que está relacionado con el tema de Europa, en este primer juicio, en el juicio en el que se afrontará el tema el tema de las mascarillas, y es que en el verano del 2020, Ábalos presionó para que el Ministerio de Transportes, que dirigía, emitiese una carta en apoyo del rescate de Europa, ¿no? Y el juez considera que por esa carta Aldama sufragó un chalet en Marbella del que Ábalos disfrutó en el verano del 21, si no estoy equivocado. Pero más allá de eso, en lo que es el rescate en sí, todavía no hay, digamos, indicios sólidos sobre la mesa de que ese rescate estuviera, digamos, viciado de origen o amañado de alguna forma. Claro, hay una cosa aquí que yo no entiendo de todo esto, sinceramente, y me pasa un poco como a ti, que estoy un poco despistado en ese sentido sobre qué puede haber con Europa, porque en realidad era una pandemia, eh, había un fondo de rescate para las empresas más afectadas por la paralización de la actividad y, claro, Europa de verdad formaba parte del sector turístico, que es el que más había sufrido, o de los que más había sufrido los efectos de la pandemia. Mm. Entonces, claro, ya se desligan cosas como presuntamente lo del chalet. Eh, yo no sé de verdad, no sé qué necesidad tenían de mancharse ahí las manos y todo presuntamente, por supuesto, eh, Mm. por una cosa que era tan normal, tan obvia, o que nadie hubiera puesto el foco sobre esto. Podemos decir que fueron un poco torpes en general desde que entraron al ministerio, el del Seagate, cómo hablaban por teléfono, cómo uno grababa al otro por si acaso, Sí. las mascarillas. eh, Como de repente Ábalos decidió duplicar el pedido de mascarillas en 23 Mm. minutos, que a lo mejor era por una urgencia, porque es verdad que estaba todo el mundo, todos los países del mundo intentando pillar de China material sanitario fuera como fuera. Pero hombre, que fuera ese pedido a soluciones de gestión, que de repente Ábalos pasara por los ministerios, se llegó a ver con Salvadorilla, que es otra de las personas sobre las que no se ha hablado, que yo creo que había también mucho que hablar, pero eran un poco toscos las formas, ¿no? O sea, no fueron muy precavidos. No, 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 y no lo fueron desde el primer momento, desde que llegaron al poder. Yo creo que se explica todo en base un poco a la sensación de impunidad que yo creo que tuvieron durante aquellos 2 años, ¿no? Desde que llegan al gobierno en 2018 hasta que Ábalos es expulsado en el verano del 2021, ¿no? Yo creo que la dinámica que mencionas de ir a Europa, hay que tener en cuenta que cuando llegó el tema del rescate y de la pandemia, ya llevaban varios meses colaborando entre ellos, por lo que, bueno, es muy posible, ¿no?, que ya se encontraran en una dinámica donde pensaban que eran intocables y donde pensaban que nada de lo que hiciera fuera a ser nunca investigado por la Fiscalía o por la Guardia Civil, ¿no? Es un poco lo que te comentaba al principio. Yo creo que mm, entraron en una serie de comportamientos que llaman mucho la atención un poco por la simpleza y la zafiedad que muestran en ellos. Pero bueno, lo cierto es lo que tú dices también, ¿no? Que al final nadie cuestiona que la situación de Europa fuera crítica en ese momento, porque al final estábamos en una situación mundial insólita y yo estoy convencido de que necesitaban el rescate. Pero claro, ¿qué les hubiera costado llevar a cabo el rescate haciendo las cosas bien y haciendo las cosas de una forma limpia? Bueno, nunca lo sabremos porque optaron por no hacerlo de esa manera, presuntamente. Pero sí. Sí, sí. Es lo que hay, sí. ¿Cuál es lo próximo, Miguel, ya para terminar? ¿Qué podemos esperar en los próximos días, en el corto plazo? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué te cuentan? ¿Cuál es el Bueno, frente que puede explotar? ¿Frente Begoña, Ángel Víctor, hidrocarburos? Bueno,
respecto de Begoña, yo creo que la causa no le debe quedar demasiado a Peinado para enviar a juicio a Begoña Gómez. Yo creo que ya no quedan muchas testificales por delante. Y en lo que se refiere a Ábalos Koldo Aldama, bueno, el juicio ya en sus autos, el juez Leopoldo Puente ha anticipado que tendrá lugar dentro de pocos meses. Yo creo que para marzo, abril, como muy tarde mayo, es muy posible que veamos sentados en el banquillo a los tres. Y por otra parte, el Supremo está pendiente ahora de recibir un informe muy concreto sobre la situación patrimonial de Santos Cerdán, ¿no? Porque todavía está abierta esa línea de investigación, como mencionaba antes, y ahí sí que todavía quedan cosas por salir a la luz. Tienen que ir a declarar los empresarios de Acciona. Y en el Supremo eso es un poco lo que seguirá investigándose. Y en la Audiencia Nacional, bueno, Aldama en la declaración de este jueves no aportó ninguna prueba. Y es curioso, ¿no? Porque se sabe que el juez autorizó a devolverle 2 dispositivos móviles que le fueron incautados hace ya bastante tiempo, el año pasado. Pero bueno, yo creo que no ha tenido tiempo de desencriptar y de sacar los documentos que tienen ese móvil. Aldama asegura que tiene pruebas contra el ministro de Política Territorial. Y bueno, yo creo que estamos todos... Le odia, Sí, sí, le odia al canario. Le tiene especial inquina, pero de momento es cierto que no ha aportado ningún papel que vaya a provocar que el ministro sea, bueno, pues, llamado a declarar, aunque sea, ¿no? Como testigo. Así que bueno, en la Audiencia Nacional está pendiente eso. Y el caso hidrocarburos, pues bueno, el juez Pedraz acordó el otro día ampliar la investigación 6 meses. Hay informes de la UCO pendientes al respecto, pero es cierto que esa es la causa que está más parada de momento. Se puede llegar a entender por la intensa actividad que tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que a lo mejor es que simplemente no dan abasto con todo lo que tienen que hacer y están tratando de priorizar lo que está ocurriendo en el Supremo, porque al fin y al cabo, si te das cuenta, Rubén, está todo relacionado. Es decir, Sí. son causas diferentes en diferentes juzgados, pero un poco con los mismos protagonistas. Hay unos que están imputados en un sitio, otros que están imputados en otro, pero bueno, todo tiene... Yo me atrevería a decir que todo tiene el mismo núcleo, casi el mismo origen. Entonces, bueno, es complicado y estas cosas llevan tiempo. Llevan tiempo, pero si lo que es escandaloso es que todavía se siga manteniendo esto de que hay una especie de conspiración de lobbies oscuros, cito al presidente del gobierno, para tumbar al gobierno, cuando realmente lo que está ocurriendo es que la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado, bueno, más bien la UCO, están investigando sobre y encontrando indicios y pruebas más que sólidos. Pero bueno, pues es este país Y hay no gente que todavía... prospectivamente, Sí. y no prospectivamente, como se ha querido vender, sino al dictamen de un juez que ha ido instruyendo, ha ido teniendo sobre la mesa una serie de indicios y en base a esa serie de indicios ha ido marcando el camino de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En fin, qué país. Miguel Triviño, te leemos en Independiente. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Rubén, un abrazo. Y luego quería hablar con Álvaro Oyoki, que es periodista de La Razón, también le recordaréis, muy joven, muy buen periodista, y quería llamarle para tratar diferentes temas, pero la verdad lo que más me llamó la atención de todo lo que ha publicado esta semana es que ha dicho que el juez ha citado a alguien que te hemos comentado aquí que tiene alguna relación, digamos, controvertida dentro de su trayectoria durante los últimos años. Ha citado a Antonio Hernando, me refiero, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Óscar López. La sustancia, ¿habéis visto esa película? Bueno, el juez cita a Antonio Hernando y a Cerdán para interrogarle sobre una reunión que mantuvieron con Leire Díez, presuntamente. Vamos a pegar un toque a Álvaro a ver qué nos cuenta, porque también ha tratado tantos temas esta semana que va a ser una enciclopedia abierta lo que queremos saber. Querido Álvaro Oyoki, periodista de La Razón, oye, ¿tú cuántas horas al día trabajas? Pues muchas, con tanta actualidad y tantos casos distintos ahora mismo desarrollándose en los juzgados, no hay horas en el día suficiente. Oye, pero es que has tratado 200 temas en los últimos días. Uno, de verdad me ha sorprendido porque, de hecho, cuando te escribí para ver si te apetecía participar en el programa, era sobre un tema y han surgido varios. Y uno de los que me ha llamado la atención es el juez cita a Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, además de a Santos Cerdán, también que lo había citado para declarar sobre una reunión con Leire Díez. ¿Esto cómo es?
Mira, esto supone a nivel judicial que el caso Leire Díez, el caso de la bautizada como Fontana del PSOE, entra de lleno en Ferraz, entra de lleno en las más altas esferas del Partido Socialista. Leire Díez y Dolcet, el empresario que le sigue en todas esas presuntas maniobras que se investigan contra jueces, fiscales y la UCO, pues declaró que se reunió en 2 ocasiones, en abril de 2024, recordemos, cuando imputaron a Begoña Gómez, y tras los famosos días de reflexión de Sánchez, se reunió en Ferraz con 8 o 9 personas. Entre ellas estaban el propio Santos Cerdán, entonces número 3, secretario de organización del PSOE, y el otro importante del PSOE que estaba en la reunión era Antonio Hernando, que recordemos, en aquel momento, en abril de 2024, era el número 3 del gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. Era director adjunto del gabinete y ahora mismo es secretario de Estado de Telecomunicaciones con Óscar López. Y además su mujer, si no me equivoco, está también en la vicesecretaría general del partido, algo así, ¿verdad? Exactamente, y él, recordemos, es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que es el órgano de máximo gobierno. Entonces, el juez, tras nombrar a Hernando y a Cerdán, pues ha decidido citarlos para tomarles declaración como testigos el próximo 2 de febrero. Ella dice, y Dolcet igual, que solo se reunieron para darle información sobre las saunas de Pedro Sánchez que había recabado Villarejo en su momento, pero lo que creen las acusaciones y lo que se está investigando en la causa judicial que se sigue en Plaza de Castilla es si realmente fue una cita clave para esas maniobras contra miembros de la UCO, en especial el mando del teniente coronel Antonio Balas, contra el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que recordemos es el que está en el caso Coldo, tanto en el Supremo y en la audiencia, y también contra Manuel García Castellón, que era el instructor del caso Villarejo. Otro era el propio fiscal Grinda, que intentaron buscar trapos sucios de él, también de anticorrupción, en Estampa, pero es que a Grinda también intentaron buscarle trapos sucios de su jefe, de Alejandro Luzón. Es que ahí es donde quería yo llegar, porque has publicado algo sobre la declaración de Grinda ante el juez. Y con Grinda se reunieron, de hecho fue el periodista Pérez Ruseñol, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, nosotros publicamos esta semana en La Razón, en primicia, el contenido del audio de la declaración de Grinda ante el juez. Es que eso fue un pelotazo, Álvaro. Muchas gracias. Y lo que cuenta Grinda realmente es que se reunió con Ruiseñol, que era un íntimo amigo suyo desde hace muchos años, y inesperadamente este periodista le entrega un papel en el que se les pone escrito a ordenador que saben, la persona que ha escrito el papel, que en teoría Grinda ha pedido protección por los improperios que se estarían diciendo de él en la Operación Cataluña. Pero según va leyendo ese papel, ese ofrecimiento, lo que ve es que le ofrecen un destino en el extranjero, entre 2 o 3 opciones, que como él mismo cuenta sí que le estaba buscando, pero por todos los cauces legales. Y por otro lado, pagarle a una demandante que tenía una cierta cantidad de dinero. Y como él mismo explica que no tenía ningún sentido ese ofrecimiento, porque la demanda había sido ya desechada en la justicia. Y a cambio de esas dos ofrecimientos, esas 2 ventajas, se podrían llamar, lo que buscaban era información comprometedora, tanto a nivel profesional como personal, de su superior, del fiscal jefe Alejandro Luzón de Anticorrupción, que está en el caso Coldo, llevando la representación del Ministerio Fiscal, y aparte el archivo de una serie de causas, como el caso Pujol, el caso 3%, Banca de Andorra, el de Banca Madrid y demás. En muchos que ya están en fase de juicio, otros han archivado, en otros ni participa el propio Grinda. Entonces a él lo dice, a mí me extraña mucho que además al principio se diga que eran todo causas relacionadas con el independentismo cuando hay muchas que no tienen que ver. Y de la cita se va diciéndole a Ruiseñol que esto que ha cometido es un delito, diciéndoles literalmente a Ruiseñol que le diga a quien sea que se vaya a la mierda, porque era ahora que esto es prevaricación y una cosa ilegal para un funcionario público, y es él cuando se interesa antes de irse por ¿y quién está detrás de todo esto? Porque en el papel se hace saber que esto es un ofrecimiento que viene garantizado por altas instancias del Estado, por gente que tenía mano y poder en el gobierno. Pero en concreto la persona que ejercería pues, la intermediación era Leire. Y entonces él se sorprende mucho porque aquellas informaciones publicadas en su momento por el Confidencial sobre quién era Leire, él le transmite, pero hombre, Leire estará defenestrada por el PSOE. Y lo que él dice que le dijo Rusiñol es para nada, tiene mucha fuerza. Claro, y además ahí se unía que Pérez Dolcet
le tenía una manía enorme a Grinda. Pedro se le tenía una manía enorme a Grinda y también, por ejemplo, a García Castellón, que fue el instructor del caso Villarejo y demás, porque él estuvo en el caso CED, en el grupo CED, en una causa que tiene, y él fue en teoría uno de los perjudicados por José Manuel Villarejo, porque se le contrató en teoría Bueno, para esas informaciones. Pero bueno, que realmente lo que vemos nosotros es que Dolcet intenta llevarse lo que realmente es una causa sobre maniobras contra jueces, fiscales y la UCO al terreno de Villarejo para intentar desvirtuarlo y que realmente se cambie el foco de lado. Y no estamos hablando de Villarejo, que eso ya está unas partes juzgadas y demás. Estamos hablando de lo que ellos hicieron y, en teoría, por orden de Santos Cerdán, y que habrá que ver hasta qué punto salpica o no directamente al entorno de la Moncloa, porque con la declaración de Hernando se da un paso más hacia el origen es que de estas maniobras. Álvaro, yo creo, y esa es mi apuesta personal, que estas cuestiones de Ábalos, Koldo y Cerdán son escandalosas, veremos a ver en qué terminan, pero que lo que realmente es un golpe a la democracia gigantesco y todo siempre presuntamente es todo esto que se montó alrededor de Ley de 10 cuando empezaron a aflorar esos casos de corrupción. Para mí es el Watergate español. Pero claro, como estas cosas también tampoco es la primera vez que pasan, como también está el sumario de Kitchen, también está lo de los GAL, es decir, que esto es como el eterno retorno dentro de España. Y luego hay una cosa que has publicado esta semana que me llama la atención y la verdad no me resisto a preguntarte porque hace un año ya del inicio de esta causa, y yo tengo mi opinión personal sobre ella, la verdad, y sobre Elisa Mouliá y compañía. Eh, pero hay novedades también en el caso Rejón, ¿verdad? Exactamente. Esta misma semana, como publicamos en La Razón, recurre Rejón, a través de su defensa, el procesamiento por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliá. Lo lleva ante la audiencia provincial, que es la instancia superior al juez carretero que ha llevado la instrucción, para intentar anular ese procesamiento por delito de agresión sexual. Y lo que él dice es que el juez incorrectamente ha tomado por válida, sin ninguna cortapisa, la versión de la declarante, porque cierto es que el juez, en su acto de procesamiento, dice que la mayor prueba que tiene es el testimonio de Mouliá, en el que él no ve ningún tipo de controversia o ninguna cosa que no le cuadre entre lo que ha venido declarando y las series de diligencias acordadas a lo largo de la instrucción. El asunto es que él también lo que quiere hacer ver a la audiencia provincial es que esta señora le denunció con un fin espurio, que lo único que buscaba, sin haber tenido trabajo, según Errejón siempre en años anteriores, es notoriedad pública, que cierto es que la ha conseguido, embolsarse una cierta cantidad de dinero que él cifra en 54.000 euros, porque son los contratos que firmó con Televisión que obran en la causa. Uno último que firmó no acertó Carretero meterlo ya en la causa, y lo que dice es que ese es el ánimo espurio, aprovecharse de que era una persona pública como portavoz parlamentario de Sumar, y que realmente hay muchas cosas incorrectas, según Errejón, como que Carretero dice en su auto de procesamiento que ella, Mouliá, tenía como la personalidad o su propia decisión modificada por la mezcla de medicamentos, antidepresivos y alcohol. Y Errejón, por ejemplo, lo que dice es que ha quedado demostrado durante la instrucción por los psiquiatras que la atendieron y los psicólogos que atendieron a Mouliá, que ella, en aquella época, en octubre del 21, en el que habría tenido esta agresión sexual, no tomaba esta medicación. Y como otras distintas. Habrá que ver qué dice la Audiencia de Madrid, que será la que confirme, en efecto, que tiene que que se acerca un paso más hacia el juicio, o, en cambio, si archiva directamente y no hay procesamiento. En fin, vamos a culebrón por día, Álvaro. Álvaro Oyoki, periodista de La Razón. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, Rubén, y a los espectadores. Y vamos con la última sección del programa. El pueblo es sabio. Que sabéis, además, me he salido una semana más por la tangente en el grupo de Telegram, que si todavía no estáis por ahí, os recomiendo uniros. Os lo dije, que me gusta también hablar de condiciones de vida, de lo que hay a pie de calle, porque para hablar de las alfombras, de las celdas, de los tribunales y del Parlamento, ya hay muchos periodistas empeñados en ellos, y que básicamente lo que me gusta es preguntaros por vuestra vida, vuestras condiciones, lo que opináis sobre el país, los precios.
el empleo, los sueldos. Y en esta semana os había preguntado al hilo de una encuesta que había publicado Electomanía sobre los servicios públicos, en los que la mayoría de los españoles reconocía que habían empeorado su funcionamiento durante los últimos años, y yo os he querido preguntar al respecto, y esto me habéis contado. Pienso que en los últimos 15 años, sobre todo, es dolorosa y manifiestamente evidente y escandalosamente evidente la degradación de los servicios públicos en España. Entre otras cosas porque la política lo ha convertido en una herramienta, el ámbito público, para alimentar sus redes clientelares. No hay ninguna preocupación por la educación, por la cultura, por la fuga de talento de nuestro país. Punto educación, adoctrinamiento, pero adoctrinamiento en el mal, porque todo lo que sea enseñar es adoctrinar, efectivamente, pero hay que intentar adoctrinar en el bien, contando la historia tal cual, y luego ya cada uno que se quede pues con lo que le interese o con lo que, si se queda con la historia completa, pues mejor, porque de esa forma podrá ser un poquito más objetivo. Ha empeorado todo muchísimo, desde la sanidad al transporte, todo. Yo tuve que dejar de coger Renfe cercanías para ir a trabajar, porque si no estaba descarrilado, estaba parado, y si no, no llegaba nunca jamás. Y sanidad, pues pides cita y te la dan para después de 25 días, que no sé, reza para que no sea muy urgente, porque si es urgente, debes ir a urgencias, y en urgencias pues tardas una media de 5 horas en que te atiendan. Sobre la degradación de los servicios públicos, bueno, yo creo que todos podemos aportar casos anecdóticos de cada uno, pero yo creo que lo más relevante es los servicios públicos se apoyan, reposan sobre personas que en principio son funcionarios, y bueno, pues, el hecho de sacar la oposición no les quita su humanidad, son personas, evidentemente. Por lo tanto, están sometidos a las mismas tentaciones que estamos sometidos todos, y no hay quien ponga a trabajar a un funcionario que no quiere trabajar. Chato comentaba que para él la sanidad pública está fatal y de hecho contaba que hace tiempo tuvo que acompañar a una amiga a una clínica privada porque en la pública no fueron capaces en 2 años de resolverle una alergia por la que después de pagar en la privada le resolvieron el problema en 5 minutos. Decía, la educación va peor, la seguridad, yo muchas veces me protejo mejor que la policía y el transporte pues también está fatal. Viti decía, respuesta corta, sí, ha empeorado, no es una impresión. Todo funciona peor y las causas personalmente no las sé y realmente me importan poco porque no soy yo quien tiene que ponerles solución. Pero, considera Viti, todo en general funciona peor excepto los mecanismos para castigar y controlar al ciudadano. Alex comentaba, yo principalmente también lo he notado y de verdad es una queja recurrente en la sanidad, ya que tuve que esperar 2 semanas y media para poder ir a mi médico de cabecera y tuve que ir al final a la sanidad privada, tirando del seguro privado que me paga la empresa, pero que si no lo pagara, pues en la sanidad pública no me hubieran atendido, dice Alex. Con respecto a la educación, la situación que vivo cuando me comenta mi hijo y veo los libros de texto es que los profesores no tienen la autoridad que deberían tener y algunos padres piensan que se debe educar en el colegio cuando no debería ser así, sino que tenían que venir educados de casa. Y decía, respecto al transporte público, aquí en Murcia es todo un sin Dios. Así lo terminaba. Jorge R. decía, la recaudación per cápita es más alta que nunca y los servicios públicos, sin embargo, lejos de mejorar como deberían, con estas cifras se van degradando de forma inexorable. Algunas regiones aguantan mejor que otras, pero la tendencia general es clara. No vamos como un cohete. Bueno, como el Apolo 1, que fue el que se estrelló. Sergio Alcoceba decía, hola Rubén, no es que tenga la percepción, es que tengo la experiencia de que todo va peor. Y también volvía a abundar en la sanidad. Hace 8 años, decía Sergio, me mudé a mi vivienda y al llegar a la cita para la atención primaria podía
tardar más o menos 1 o 2 días en que me la dieran. Actualmente los tiempos se han alargado considerablemente, decía. Y además contaba una cosa, en caso de necesitar una ambulancia, ha habido más de una ocasión en la que me han comunicado que mejor vaya por mis medios porque tendría que esperar más de 4 horas a que llegara una ambulancia, estando mi población, el lugar de nacimiento, de residencia, solamente a 18 kilómetros de Madrid capital. Tenía una percepción, tiene Sergio, una percepción parecida sobre el transporte, y de la policía lo único que tenía que decir es que cada vez se ve menos apoyo a la Guardia Civil vigilando y apoyando. Chus comentaba, esto no solamente es una cuestión de servicios, a mí lo que me impacta es bajar a la capital y ver cómo te saltan indigentes pidiendo dinero o durmiendo en bancos. Hay muchísima gente en paro, cobrando en negro, trabajando o en puertas de colarse en lo público, lo que significa evidentemente que lo privado no funciona como debería porque realmente ha perdido competitividad en un entorno de impuestos altos. Susana comentaba, yo también puedo hablar en primera persona de la deriva a peor de la educación de este país. Y contaba una historia llamativa. Matriculó Susana a sus hijos en un instituto público por cercanía porque les correspondía pasar a ese colegio. Y pensaba que iba a librarse de toda la ideología, imperante en el concertado que les matriculó después, estaba leyendo mal. Los hijos iban a un instituto público, los matriculó en un concertado y pensaba que ahí se iban a librar de la carga ideológica. Y decía que era todo lo contrario, que incluso los concertados católicos se ha contagiado esa turra feminista, hablaba, por ejemplo, el día 25N, que también se da en esos colegios. Entonces, claro, por eso decía Susana que ha observado también una degradación. Isabel BF decía, hola Rubén, los servicios esenciales cada vez nos cuestan más y cada vez son peores. Respuesta corta, pero ha quedado claro. Marta decía, con respecto a tu pregunta, Rubén, en el colegio, también en los concertados, y ahí coincidía con Susana, no solo hay intentos de impartir doctrina puntual, sino que los propios libros son de vergüenza. En todos, en cada capítulo hay Agenda 2030 y la línea editorial es prácticamente similar. La inseguridad también ha empeorado, en general, decía Marta. El otro día, a la puerta del colegio, en plena calle, a una señora le dieron un golpe con su coche, se bajó alguien, le robó el bolso y amigos, decía también Marta, y familia que trabaja en las fuerzas de seguridad del Estado siempre dicen que están sin material, que las bandas se alían y les llaman haciéndose pasar por ciudadanos cualquiera diciendo que se están pegando en la calle y cuando llegan las patrullas les están esperando para hacer una emboscada. Esto es terrible, de verdad. Y hablaba de la sanidad. Mi padre no puede pedir especialista en un hospital de referencia y se tiene que ir a otros de la comunidad. En fin, esta es vuestra opinión sobre los servicios públicos y desde luego no es positiva. Creo que está bastante en sintonía, en consonancia con lo que decía aquella encuesta de electomanía que os comentaba anteriormente. El presidente del gobierno habla del cohete económico de la Unión Europea, que dice que España se ha convertido en eso y sus ministros se alinean con ese discurso. Todo va bien, dicen, el país crece, hay un escudo social que protege a los más desfavorecidos, pero a la hora de la verdad, cuando uno sale de los titulares y de la propaganda y pregunta a la gente de la calle, vosotros, que en el grupo de Telegram tenéis debates cada vez mejores, que os agradezco, y ahí en esos debates ilustráis sobre vuestra opinión al respecto de cómo todo poco a poco funciona peor. No hemos hablado de carreteras, no hemos hablado de otras infraestructuras que también dependen de las aportaciones e inyecciones de dinero público, por no hablar de empresas como Correos, y que cada vez, desde luego, funcionan peor. Esta es la herencia del sanchismo también, y esto es la herencia de una decadencia que a lo mejor empezó con la crisis económica de 2008, pero que creo que está lejos de frenarse y que solamente es atenuada en la conciencia del ciudadano por las ingentes cargas de propaganda que se vierten a través de medios de comunicación públicos como la agencia EFE y Televisión Española, y también, por supuesto, a través de los palanganeros periodísticos que a cambio de un mendrugo de pan venden su alma y se prostituyen. Eso es absolutamente lamentable y en lo contrario a eso estamos nosotros. Aquí somos libres y aquí, entre otras cosas, te pedimos siempre colaboración. Por ejemplo, para que te unas al club de V1, te pedimos además que nos observes tanto los vídeos, tanto en V1 como en V1 Plus, que encontrarás contenidos gratuitos y exclusivos. Y siempre te pedimos esa colaboración porque nosotros somos libres, independientes, no dependemos de ningún poder público. Aquí no se ingresa ni un euro de dinero público y aquí nuestra opinión es la nuestra. Nos equivoquemos o no, acertemos o un poco menos algunos días. Al contrario, que reitero, los que se venden por un mendrugo de pan, los que hasta que entraron en el trullo han estado defendiendo
que no había nada raro alrededor de figuras como Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García. Aquí creo que te hemos hecho una buena descripción, o por lo menos una descripción completa. Lo de bueno o malo, positivo o negativo, lo decidirás tú, lo valorarás tú, pero por lo menos te hemos comentado diferentes detalles sobre las corruptelas, presuntos casos de corrupción que afectan a España, esta España que nos duele tanto y esta España que realmente al final, poco a poco, lo que queremos es que vaya mejor, con nuestro granito de arena, con nuestra voz, con nuestro discurso y además también con tu colaboración. En fin, empieza el fin de semana, frío, fresquito en España, pero bueno, navideño, y donde hay Navidad hay alegría. Queridos amigos, gracias por vuestro seguimiento, gracias por vuestro apoyo, feliz fin de semana, feliz viernes o lo que queda de él, buenas noches y aquí te espero la semana que viene. Un abrazo.